agradecemos a los participantes que están conectados en esta nueva charla que ofrece el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Un cordial saludo a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Bienvenidos a todos. En nuestro país, el cultivo de papa es producido por 711.313 familias distribuidas en 19 regiones y SENASA despliega acciones fitosanitarias orientadas a proteger la sanidad de este importante cultivo, el cual cumple un rol muy importante como alimento indispensable en los hogares de muchos peruanos. Con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Papa, el SENASA se suma a esta fecha importante, por ello la charla de hoy se denomina Manejo Integrado de Plagas en el Cultivo de Papa. Para tener mayor conocimiento sobre las acciones de control que promueven nuestros especialistas, el ingeniero Ricardo Solano, especialista de sanidad vegetal, quien ha desarrollado trabajos en proyectos de control de plagas y manejo integrado de cultivos, nos brindará la ponencia. Antes de iniciar, les recordamos que pueden escribir sus preguntas en el chat en vivo. Al finalizar la ponencia, se les brindarán las respuestas adecuadas a cada una de sus consultas. De la misma forma, los invitamos a compartir esta importante charla en sus redes sociales. Entonces, ya brindadas las indicaciones, inicia el ingeniero Ricardo Solano. Bienvenido. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los oyentes, a los que están viendo la ponencia, capacitación en lo que es el manejo integrado de la plaga de la papa. Al respecto, indicar brevemente las acciones que el SENASA viene realizando de manera general en el marco del manejo del cultivo, ¿no? El SENASA enfoca sus trabajos en dos áreas principales. Uno, que es la vigilancia de plagas cuarentenarias. En ese sentido, tenemos el sistema de vigilancia fitosanitaria del SENASA, que está a nivel nacional, cubre todas las áreas de producción de papa y previene y detecta las posibles incursiones de plagas cuarentenarias en nuestro país, ¿no? Caso recientemente que hemos tenido hace como 2 años las incursiones de Tesia, que han sido detectadas oportunamente, han sido confinadas y se han mantenido en los puntos donde se han detectado con miras a un trabajo de erradicación. Actualmente estamos en un trabajo de erradicación. En el caso de Cajamarca estamos avanzando bien. En el caso de La Libertad es un poco ya más complicado. En Huánuco logramos erradicar la plaga también, y así sucesivamente. Otro caso también que tenemos trabajando bajo ese método para una plaga reciente de introducción, en el caso de bactericera. Bactericera también se detectó en la zona de Piura, en la provincia de Huancabamba. Se trabajó junto con el CIP y el INI en un plan de manejo integrado de la plaga y con buenos resultados, ¿no? Ya tenemos trabajando en vista para sacar un plan de manejo de esta plaga y evitar graves daños a la producción nacional. Como lo ha indicado María Cristina, son aproximadamente 711.000 productores que dependen del cultivo en 270.000 hectáreas, y diseminarse estas plagas van a ser más complicadas. Por otro lado, tenemos las acciones que venimos realizando, que son motivo de esta charla, que es el manejo integrado de plaga de la papa, ¿no? En el caso del manejo integrado de plaga de la papa, el SENASA lleva a cabo ciertas acciones de capacitación de personas con un sistema de vigilancia en esos lugares, ¿no? Voy a comenzar a compartir la ponencia para comenzar el trabajo de exposición con respecto al manejo integral de la plaga de la papa. Bien, aquí tenemos la exposición, el manejo integrado del cultivo de plaga de la papa. Básicamente está enfocado a lo que son las plagas netamente entomológicas y las plagas netamente fitopatológicas. Son dos grandes grupos que podríamos decir que se atienden o son de importancia para el productor nacional, ¿no? En general tenemos tres tipos de plagas principales en el cultivo de la papa. El primero, la estrella de las plagas es la rancha. La rancha es, entre comillas, es la estrella, la vedette de las plagas en el Perú. En el Perú y en el mundo en general, ¿no? Para este tipo de cultivos.
Vamos a dar algunos lineamientos generales para su manejo y evitar graves daños a la producción por parte de la ocurrencia de esta problemática en nuestros campos. El segundo grupo de plagas que son importantes es el grupo del complejo de gorgojos de la papa. No es una sola especie de insectos, sino son varias especies de insectos que trabajan, que más o menos tienen la misma biología y que tienen casi el mismo comportamiento, ¿no? Es un insecto que está muy relacionado con el cultivo, está adaptado a las condiciones climáticas de la sierra del Perú. Básicamente tiene dentro de su biología una manera de sobrevivir o de hacer frente a las etapas, a los grandes periodos de seca que puede existir en la sierra. Puede sobrevivir fácilmente y una vez que vuelvan a las condiciones ideales puede resurgir en campo, ¿no? Y el otro, que es el complejo de polillas de plaga de la papa, ¿no? Tenemos en el Perú dos, como les dije al inicio, estamos trabajando en la contención y erradicación de unas incursiones de tesia en el norte del Perú. Esperamos tener buenos resultados de aquí a unos 2 años para lograr erradicar esa plaga del país, que es de la tesia solanívora, ¿no? Bien, a ver, comenzamos. ¿Qué características debo conocer en el UIR? Como les decía, las plagas no deben ser consideradas de manera aislada, o sea, no necesariamente porque estoy cultivando, porque estoy controlando rancha, tengo que olvidarme del gorgojo, sino todo es un sistema en conjunto del cultivo que tiene que ver con la nutrición, pasando por la semilla, pasando por el manejo en sí del cultivo y el manejo integrado de plagas, ¿no? Entonces, el productor tiene que llevar a cabo un trabajo primero de saber evaluar las plagas en sus parcelas. En base a ese nivel de evaluaciones, comenzar a determinar las acciones puntuales de control en cada uno de los lugares. Muchas veces se ha visto en campo que el uso de plaguicidas es desmedido, ¿no? La zona de Huancabamba, como le dijo, el productor, por ejemplo, agarraba y aplicaba para la rancha y decía si es que la planta no está azul es porque es una mala aplicación, ¿no? Entonces, ahí no solamente está haciendo una mala aplicación, sino que está tirando plata al agua, porque el exceso de plaguicidas simplemente no le va a hacer ni mal ni bien, o sea, no va a aportar mucho fuera de la dosis recomendada por el productor, por el productor de plaguicida para el control de esa plaga. Prácticamente está gastando su plata en vano, ¿no? Bien, entonces, eso, comenzando con eso, la evaluación, determinar los niveles críticos de la densidad o incidencia de la plaga para comenzar a trabajar un programa de control, ya sea cultural, sea químico, sea en campo o sea en almacén también. Este cultivo no solamente se lleva en campo, sino también hay problemas que se pueden generar en almacén que pueden ser trasladados nuevamente a campo en una futura cosecha, ¿no? En su futura siembra. Como les decía, comenzamos por el mundo de los insectos. Tenemos el complejo del gorgojo de los Andes, el complejo de la polilla de la papa, y bueno, hay una plaga que puede ser un poco secundaria, pero sí importante en algunas zonas, que es el Epitrix. El Epitrix es particularmente importante en las zonas en donde hay retraso de lluvias, hay una cierta sequía, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, el complejo del gorgojo de los Andes es un insecto que ataca no solamente los tubérculos, sino las hojas de la planta, ¿no? Está adaptado a las zonas de vida del Perú, o sea, tiene una fase de adulto invernante que le permite sobrevivir las malas condiciones climáticas o de disposición de agua para ir de una campaña a otra en el campo, ¿no? Ese es el ciclo de vida. Comenzamos, por ejemplo, con los huevos. Los huevos tenemos un periodo más o menos de 30 días, pueden durar más o menos 30 días. Bueno, ahí se usa la larva de 90 a 120 días. La larva pasa a una prepupa. Dentro de la pupa se genera el adulto y de acuerdo a las condiciones, el adulto no es como otros insectos. Una vez que sale el adulto, que se forma el adulto,
emerge inmediatamente, no. En este caso, el gorgojo espera dentro de la pupa o de la prepupa, espera las condiciones adecuadas para poder salir a campo, ¿no? Entonces, eso se llama el adulto invernante, que puede llegar hasta 120 días estando en ese estado, ¿no? Y finalmente, el adulto libre. El adulto libre se traslada de un lado a otro caminando, no vuela, se puede trasladar de un campo a otro y también tiene un tiempo de vida relativamente largo, ¿no? Básicamente 120 a 150 días. Son de hábitos nocturnos, básicamente, y esas condiciones o ese tipo de comportamiento lo podemos usar para el manejo, para su manejo. Bien, aquí tenemos una serie de un ciclo de infestación con respecto a las etapas del insecto la hibernación se realiza en el suelo, que puede dar como resultado en la época de la siembra, si que no preparamos bien nuestro campo, y no le damos, por ejemplo, una preparación previa, más o menos prolongada, que pueda exponer a a estas pupas, estas prepupas, para que puedan ser destruidas por el medio ambiente u otros tipos de animales o predadores que puedan consumir eso. Si no realizamos una siembra, termina la etapa de preparación del terreno, inmediatamente sembramos, podríamos tener una alta concentración de adultos invernantes en campo, ¿no? Que están listos como para atacar ni bien que la papa emerja, ¿no? El adulto emerge, se alimenta de las hojas de la papa, se aparea y comienza a colocar sus huevos en los cuellos o en las hojas, o en la hojarasca del campo, ¿no? Estos eclosionan, las larvas ingresan al tubérculo, el tubérculo es dañado y así completamos el ciclo de este insecto, ¿no? Es un daño de la parte aérea a los tubérculos también, es un ciclo. Muchas veces en muchos lugares de la sierra los agricultores no conectan el daño del gorgojo con el adulto, no piensan que son dos insectos distintos. El SENASA en ese sentido entra a sus campañas de capacitación a través de las escuelas de campo con módulos de cría de este insecto, cría artificial, para que los productores correlacionen las larvas con el insecto adulto, ¿no? Y estén convencidos de la eficacia de los controles que se les puede recomendar, ¿no? Bien, básicamente en todas las circunstancias o en todo de este tipo de plagas y de los otros, lo fundamental es el uso de semillas certificado de calidad. Si en la zona no existiera disponibilidad de semillas certificado de calidad, se recomienda de que la semilla sea obtenida de campos de mayor altitud. Es decir, si yo tengo mi parcela está en los 2.000 o 3.000 metros, tengo que, junto con la gente de mi zona, habilitar zonas en las partes más altas o buscar a alguien en las partes más altas que comience a seleccionar de la propia producción local plantas que puedan ser adecuadas como para semilla. Lo que no se recomienda es que de la parte más baja obtener semillas para sembrar en partes más altas, ¿no? Se ha visto en algunas zonas de La Libertad o de Piura, en la zona norte básicamente, que los productores siembran semillas entre comillas, obtenidas de mercados en Trujillo. Eso realmente no es recomendable, ¿no? Porque ya las semillas ya vienen muy debilitadas en su valor genético. Encima, trasladar de la costa hacia zonas más altas no es recomendable. Por eso que muchas de las plagas que están en la zona se potencian ante ese tipo de práctica, ¿no? En el caso del gorgojo de los Andes, como le digo, el adulto es de vida libre, se traslada de un campo a otro caminando, y el uso de barreras plásticas, es decir, una especie como de borde con plásticos que impidan el ingreso a las parcelas, es recomendable, ¿no? Hemos tenido buenos resultados en nuestras escuelas de campo en la sierra,
usando esta metodología, sin usar químicos, nada, sin una barrera artificial que impide el paso de los insectos de un campo a otro o de la zona de plantas silvestres hacia a nuestra parcela de papa, e impide el ataque de los adultos en nuestras plantas, ¿no? Igual también se puede fomentar la captura nocturna de adultos, el recojo manual de adultos, que se realiza de noche, ¿no? La eliminación de plantas espontáneas, el uso selectivo de plaguicidas, siempre teniendo el cuidado de una buena calibración de nuestros equipos de aplicación. No por echar más significa de que vamos a tener mejores resultados, ¿no? A veces el productor aplica estos plaguicidas y dice, si es que no está goteando, si es que no chorrea de la planta, es porque está mal hecho, ¿no? Entonces, no. Cada plaguicida tiene su dosis, tiene su forma de aplicación, tiene su etapa de ¿cómo se llama?, de carencia, que se dice, ¿no? Que hasta determinada fecha, antes de la cosecha, no se debe utilizar. Siempre plaguicidas registrados en el SENASA, ¿no? En algunas zonas, bueno, no sé si será cierto, pero algún productor de papa en Huatusco me dice que inclusive para el caso del gorrojo de los Andes usan diésel. Eso está totalmente mal, ¿no? El diésel aparentemente se comporta como un plaguicida sistémico, pero eso es altamente contaminante, no solamente para el producto económico en sí, la papa, que yo le pregunto, ¿y cómo hacen para que no se note? Simplemente lo dejan airear un tiempo, ¿no? Pero no solamente para eso, sino para nuestros campos. Nuestro campo queda ya seriamente afectado por el uso de estos productos. Bueno, la cosecha oportuna y uso de mantas en la cosecha para evitar de que las larvas que salgan de nuestros tubérculos cosechados puedan volver al suelo y volver a empupar. Se usa mantas de plástico como para detener ese proceso, ¿no? La cuestión es romper el ciclo al insecto. Y finalmente, rotación de cultivo en los campos que ya son muy, muy infestados, ¿no? Bien, aquí tenemos el otro grupo de insectos, que es el complejo de polilla de la papa. En el Perú, actualmente tenemos dos, básicamente, que es la Simistrichema y Tangolias y la Torimaea operculea. Tenemos incursiones de tesia en la zona norte, pero están confinadas, están delimitadas, están prácticamente encapsuladas. Esperemos que sigan así. Estamos bajo un plan de control agresivo en esas zonas. En algunos puntos los hemos limpiado, otros todavía vamos a tener que pasar un cierto tiempo para lograr este objetivo, pero espero que sí lo vamos a llegar a completar este objetivo, ¿no? Aparentemente esto es producto del uso de semillas que no son de buena calidad. Pues han venido a través del mercado de Trujillo y han comenzado a infestar algunas zonas en el norte del país. Entonces, por eso, el uso de semilla es fundamental. Tenemos que usar semilla certificada o semilla seleccionada o de un lugar o de nuestra propia asociación que habilite campos que estén verdaderamente adecuados para la obtención de este producto, ¿no? Y no traer este tipo de problemas a nuestras parcelas. Bueno, el daño de las polillas, como le decía, más o menos el Torimaea se ve en las hojas, la Simistrichema en lo que son los tallos, y las tres polillas atacan los tubérculos, tanto en campo como en almacén. Son problemas de campo y de almacén. En La Libertad tenemos el ataque de tesia básicamente en almacenes. Se concentra ahí, tiene buenas condiciones la polilla, está ahí. En campo es persistente. Hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de las polillas de la papa, más o menos tiene Simistrichema torimaea, podríamos decir que tiene como 60 días de vida, pero la tesia tiene como 90, o sea, tiene un poco más prolongado su periodo de vida, ¿no? Bien, el manejo integrado de las polillas en general. Bueno, aquí deberíamos haber puesto primero el uso de semillas certificadas, ¿no? De calidad, primero. El uso de feromonas sexuales. En el mercado no hay mucha disponibilidad de estas, aunque se podría hacer cierta adecuación
este tipo de prácticas con respecto al uso de hembras vírgenes, ¿no? O sea, se colectan pupas que se pueden diferenciar si es hembra o macho, se coloca la hembra en un frasco receptor con una trampa pegante y puede usarse. Tengo entendido que el cultivo de algodón en costa se usa ese tipo de metodología, podríamos integrarlo también para el caso de la plaga de la papa, ¿no? Uso de cultivirus también es otra alternativa. Uso de plantas repelentes y sobre todo limpieza de los almacenes, ¿no? Los almacenes tienen que estar completamente limpios, no tienen que tener resticios o ¿cómo se llama? En general las paredes tienen que estar tarrajeadas, el piso tiene que estar liso, la papa no se puede poner directamente con el suelo, tiene que estar sobre una tarima, etc. Hay que tener buenas condiciones de almacenamiento para, en el caso de que la polilla esté en nuestros tubérculos, poderle romper el ciclo, ¿no? En el caso de la sierra, por los pequeños productores usan el almacenamiento, por ejemplo, con ichu, plantas repelentes, ¿no? Eso también está bien hecho. O sea, usar almacenes con buena ventilación y luz difusa. En nuestras escuelas de campo nos ha ido bien con ese tipo de almacenamiento, usar ichu con plantas repelentes nos ha ido bien. Y bien, y finalmente el uso de plaguicidas. El uso de plaguicidas para la cuestión de la polilla de la papa tienen que ser usos plaguicidas registrados en el SENASA y respetando las dosis adecuadas por el formulador, ¿no? Epidix es otro insecto importante en el cultivo. Bueno, no tan importante como los otros grupos, dos grupos anteriores, pero sí, en algunas zonas es un daño importante, no impactante. Se produce o se tiene registros de esta plaga en los campos que tienen déficit hídrico, qué sé yo, cuando se atrasan las lluvias o el riego, hay un estrés hídrico, el Epidix se puede presentar. Entonces, hace ese tipo de daño a las hojas. Son pequeños insectos que pueden ocasionar daño. Pero no solamente eso, sino que las larvas en nuestros tubérculos hacen ese tipo de galerías. Entonces, este insecto puede dañar fuertemente a nuestra plantación, en las condiciones que les indico, ¿no? Sin embargo, cuando vuelven las lluvias y los riegos son adecuados, simplemente este insecto pierde su importancia, ¿no? Ya la planta sí, ya no tiene las condiciones como para desarrollarse y hacer daños a nuestro cultivo. En ese sentido, bueno, para disminuir la posibilidad de ocurrencia de esta plaga en nuestro campo, se recomienda la eliminación de plantas voluntarias, remoción de suelos, bueno, ahí lo que decían, los riegos pesados, rotación de cultivos y finalmente lo que siempre les digo, los insecticidas registrados en el SENASA, con la dosis adecuada, con la buena calibración de los equipos de aplicación y usando y justo eso me olvidaron los demás, usando los equipos de protección personal adecuados, ¿no? Bien, en el caso de los hongos fitopatógenos, o sea, son otro tipo de plagas, son hongos, vamos a exponer sobre estas cuatro de aquí, la rancha, la roña, la rhizoctoniasis y el tizón temprano, o alternario solano, ¿no? Bueno, la rancha, como le digo, es la principal plaga del cultivo de la papa. Todo productor de papa debe estar integrado o debe saber manejar esta problemática. Se produce en todas las zonas paperas del Perú. Entonces, básicamente, las condiciones que favorecen la aparición de la rancha son bajas temperaturas y altas humedades, ¿no? Entonces, ahí puede haber una explosión de esta plaga en campo y puede arrasar con nuestro cultivo en muy pocas horas, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la evaluación y comenzar a trabajar en un plan de manejo, de aplicación, tanto de contacto como sistémicos. Bien, ese es el ciclo de la Phytophthora. La rancha se llama Phytophthora infesta, su nombre científico. Básicamente, la capacidad de dispersión de esta plaga se debe a que sus esporas son prácticamente como pequeños
pequeñas células que se pueden trasladar en la solución suelo, la solución del suelo, la solución agua del suelo, ¿no? O sea, en esas pequeñas gotas, en esas pequeñas bolsas de agua que pueden haber entre los pequeños cuerpos de tierra de nuestra parcela, pueden estar trasladándose esas esporas. Entonces son muy móviles y pueden afectar rápidamente nuestro cultivo. Esa es la problemática de esta plaga, ¿no? Estos son los síntomas, tanto en la hoja como ataca también al tubérculo, lo daña fuertemente. Y nuevamente el uso de semilla certificada, el manejo agronómico, el uso de variedades tolerantes. No hay variedades resistentes, hay variedades tolerantes. Una buena fertilización, rotación de cultivos, destrucción de hospederos y uso de fungicidas para el control, tanto preventivos como sistémicos. En la página web de SENASA, ustedes pueden entrar al sistema integrado de gestión de insumos agrícolas del Perú y pueden sacar todos los productos registrados para cada uno de este tipo de plagas que les digo, ¿no? Eso es importante. Bueno, el control cultural también es importante, ¿no? O sea, dado una determinada nivel en el cultivo, cuando ya la papa ya está suberizada, podemos retirar la cubierta vegetal, porque es para evitar que las esporas lleguen a nuestros tubérculos, que son parte del manejo cultural ya con respecto a esta y otras plagas. Bueno, otra plaga es la espongospora subterránea, son como especie de nódulos que se presentan en la papa, también por una zoospora que ingresa al tubérculo, que ataca directamente y se forma como una especie de nódulos en nuestro tubérculo, ¿no? Al igual que la fitóptora, son zoosporas que atacan a nuestro tubérculo. Bueno, solo forman pústulas que dañan fuertemente al cultivo, a nuestra parte económica que vamos a vender, haciéndolo inadecuado para la venta, ¿no? Igual, lo mismo, eliminar residuos de cosecha, uso de semilla certificada, evitar el estancamiento de agua, variedades tolerantes, rotaciones largas de cultivo. Este hongo tiene mucha más vida en campo, tiene que haber una rotación más larga de cultivo, destrucción de hospederos, materia orgánica descompuesta y tratar la semilla certificada con fungicidas adecuados para el control de esta plaga, ¿no? Bueno, la rizoctonia es otra plaga fungosa, caracterizada, bueno, el síntoma clásico son los tubérculos aéreos, es decir, en el tallo de nuestra planta, visto de afuera, ya comienzan a aparecer unas formaciones o unas modificaciones del tallo que son tubérculos. Se dicen tubérculos aéreos porque no están debajo de la tierra, sino están por fuera, ¿no? Son tubérculos aéreos que se presentan producto de la aparición de rizoctonia. Bien, ciclo, si lo tienen, en general, viene producto de una semilla, papa con semilla infectada, eso produce todo el ciclo biológico. Por eso es que las recomendaciones que se siguen es para lo que es el uso de semilla certificada, básicamente, ¿no? Mejorar esas condiciones para evitar la aparición de esta plaga en nuestro campo. Uso de semilla certificada, eliminar residuos de cosecha, bueno, buen drenaje, variedades precoces, rotaciones largas de cultivo, cosechas oportunas y materia orgánica descompuesta. Y el tratamiento de la semilla con fungicidas adecuados para el control de esta plaga. Bien, bueno, las enfermedades bacterianas, a la diferencia del otro, las enfermedades de tipo fungoso tienen por lo general una pudrición seca, o que se le llama, ¿no? En el caso de las enfermedades bacterianas son pudriciones ya son más húmedas o tienen un olor característico. Tenemos al pie negro y la marchites bacteriana. El Pectobacterium o pie negro afecta a los tubérculos de la papa, es una bacteria que tiene estas condiciones, ¿no?
las bacterias se activan y entran por las lesiones del tubérculo, afectando la planta y generando todo su ciclo de infección en cuanto a nuestro cultivo, ¿no? Los tubérculos con infección latente, o sea, los que no están certificados, muchas veces ya vienen aparentemente sanos, pero ya tienen la infección latente, son la principal forma de diseminación de la plaga en campo. Nuevamente, aquí en el caso de las bacterias es importante el origen de la semilla, ¿no? O sea, las semillas de por sí, aquí definitivamente tienen que tener un mayor cuidado con respecto al origen de la semilla, más que el caso de los insectos u otros, ¿no? O sea, si la semilla ya viene infectada en campos que no son certificados, vamos a tener problemas. Entonces, normalmente lo que recomendamos es eso. La principal medida es el uso de semillas certificadas. Después de ahí, una serie de manejos culturales para evitar o para hacer para que las condiciones no sean las más adecuadas como para que aparezca esta bacteria, ¿no? Básicamente es el manejo de la humedad en campo. Y finalmente, almacenar el tubérculo en lugares secos y libres de humedad, bajo luz difusa y bien ventilados. Todo eso para evitar las condiciones adecuadas para el desarrollo de esta bacteria. Y razones sonalacearon. Las razones, antes nosotros en SENASA llevaba a cabo el programa de manejo integrado de Ralstonia. Ralstonia es una bacteria que afecta a los haces vasculares de nuestra planta. Se nota claramente, no solamente los haces vasculares de los tallos de la planta, sino en el tubérculo en sí también, ¿no? Hay una prueba muy, muy conocida en donde uno corta un pedazo de tallo, lo coloca en un vaso de agua y si ve unos hilos que comienzan a salir con una especie de exudado, entonces esa planta tiene Ralstonia, ¿no? Es una forma fácil de detectar si es que nuestra planta o nuestro campo está infestado con esta plaga. Bien, el ciclo biológico básicamente es casi similar al otro. La bacteria ataca los haces vasculares, como le digo. Hay que tener bastante cuidado con respecto al origen de nuestra semilla. Los campos en donde han tenido Ralstonia también deben ser señalizados y deben ser tratados o evitar la siembra en esos campos infestados, ¿no? Los síntomas, como le dice, es una especie de moco que sale a través de los haces vasculares de la papa. Uno corta la papa y tiene un exudado. Se llama el exudado bacteriano. Es como una pus, es un moco que sale justo en ese halo que ustedes ven, ¿no? Igual también en el tallo, ahí vemos una planta, una parte está claramente afectada, uno corta el tallo, lo coloca en un vaso de agua y comienzan a salir el exudado bacteriano. Uno reconoce rápidamente que esa planta está con Ralstonia. Y bueno, el manejo de la Ralstonia es nuevamente el uso de semillas certificadas. Todo cae en el uso de semillas certificadas y el manejo de nuestra plantación, ¿no? Evitar los extremos, evitar la humedad excesiva. En el caso de las cuestiones de los hongos o de las bacterias, o evitar también como hemos visto en el caso de las plagas de los insectos, evitar que haya grandes espacios de tiempo sin agua, ¿no? Bien, manejar la fertilización, rotación de cultivo, eliminar las plantas con síntomas y, bueno, y el almacenamiento. Ese dúo entre campo y almacén tiene que estar muy bien manejado, ¿no? Como han visto en el caso de los insectos y ahora nuevamente en el caso de las plagas tipo fitopatógenas, ese manejo tanto de campo como almacén no debe estar divorciado. Ambos tienen que ir de la mano. Si hacemos un buen manejo tanto en campo como en nuestros almacenes, vamos a romper el ciclo de muchas plagas, ¿no? Y bien, bueno, las enfermedades causadas por virus básicamente son transmitidas por ciertos insectos, ¿no? Tenemos los síntomas de la virosis, deformación de tubérculos, amarillamiento de las hojas, encrespamiento de las hojas, etc.
Básicamente también igual, uso de semillas certificadas, variedades resistentes, control de insectos vectores, siempre con las debidas medidas de seguridad y respetando las etiquetas de los productos, eliminación de plantas con síntomas, selección de tubérculos en almacén. Como le dije, ese trabajo entre almacén y campo tiene que estar bien hecho. No debe dejarse, no por llevar bien el campo, no debemos de abandonar el almacén. Ambos lugares tienen que estar bien manejados. Y básicamente eso para lo que es el manejo de este tipo de problemas, ¿no? Básicamente el control de insectos vectores para evitar la infestación o tener este problema virusis. Y bien, las enfermedades causadas por nematodes. Tenemos el nemato del quiste y el meloidogenio nemato formador de módulos. Básicamente, para lo que es el nemato, la principal recomendación de manejo sería el manejo de la materia orgánica en suelo. La materia orgánica, no existe un producto que por decir podamos aplicar y eliminar los nematodes. No hay ningún nematicida 100% efectivo, por decir. Una vez estuve en Andahuaylas y inclusive un productor, ante la recomendación que le hice de usar para ese productor de semilla, de usar, por ejemplo, en esa época que se usaba bromuro de metilo para lo que es eliminación de nematodes, me dijo, no sirve. ¿Por qué? Porque el bromuro no llega a ciertos lugares en donde el nematode está encapsulado, que son prácticamente bolsas de agua, no se disuelve ahí y no lo mata, ¿no? Entonces, ellos usaban una especie de ollas a presión gigantes que se habían mandado a elaborar por el CIMA Callao. Entonces calentaban y hervían todo su sustrato para recién ahí comenzar a hacer el trabajo de multiplicación de su semillero en esa zona, ¿no? El uso de nematodes básicamente está supeditado a eso, ¿no? Al uso de semillas certificadas y el manejo de la plantación con respecto a un buen nivel de materia orgánica en nuestro campo. Un buen nivel de materia orgánica en nuestro campo hace que no vayamos a tener mucho problema o no tengamos problemas con nematodes en nuestra producción, ¿no? Hay ciertos plaguicidas que están registrados en SENASA para estos grupos de plagas, sí, pero básicamente las principales medidas son las que le digo, ¿no? El uso de semillas certificadas y un buen abonamiento, una buena nutrición del suelo. No vamos a tener muchos problemas con este tipo de problemática. Bien, básicamente es eso lo que les quería decir. En general, como les estoy indicando, en el Perú, casi el 28% de los plaguicidas registrados en el Perú son para el cultivo de la papa. En ese sentido, tenemos que tener, y de ese 28%, la gran mayoría es para la rancha. En general, la rancha es como decir la plaga estrella en el país. Entonces, ella es lo que tenemos que tener cuidado. Y tenemos que tener cuidado como productores de hacer un buen uso de esos plaguicidas, ¿no? Porque no solamente es sacar producción por producción, sino mantener la inocuidad de nuestros cultivos, ¿no? No usar prácticas como le decía la de mi amigo, la que me contaba mi amigo, que para el polvo rojo le usaba su zona de Otusco, creo que le aplicaban diésel. No, eso no se puede usar. Entonces, debemos tener cuidado y sobre todo en el caso de nuestros productores, mantener una buena protección. O sea, tenemos que saber usar nuestras máscaras de aplicación, nuestros equipos de protección personal, eso es básico, ¿no? Entonces, no solamente tenemos una responsabilidad con el consumidor, sino con nosotros mismos, cuidar nuestra salud. Los plaguicidas están ahí, no se deben satanizar, eso sí, pero debemos saber usarlos. Siempre hay que aprender a calibrar nuestros equipos y aprender a aplicar en la medida recomendada por el formulador y respetar los límites de carencia, ¿no?, de cada uno de ellos. Muchas gracias por su ponencia, ingeniero Ricardo, y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por interno nos consultan lo siguiente: ¿cómo prevenimos a la polilla de la papa? Ya, a ver, la polilla de la papa
La prevención tiene que hacerse a través del uso de semillas certificadas, básicamente. Es lo que nos está dando resultados, por ejemplo, lo que nos estamos dando cuenta en el caso de Tesia, en las excursiones que tenemos en el norte. El uso de semilla ha sido fundamental de semilla, entre comillas, semilla proveniente de mercados de dudosa procedencia por parte de los productores en estas zonas infestadas, ha sido realmente el punto crítico para la diseminación de esas incursiones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una buena semilla, una semilla certificada. La semilla certificada que nos garantice que no tiene determinadas plagas. Esa es la que tenemos que usar. Nunca usar semilla que viene de zonas más bajas, en este caso la costa, en zonas de sierra o zonas más altas. Eso no se debe hacer. Tenemos que usar siempre semilla que viene de las partes más altas a nuestra parcela. Eso siempre, ¿no? Si es que no hay semilla certificada, tenemos que ubicar lugares en donde podamos producir semilla de buena calidad, pero de partes más altas a las ubicadas en nuestra parcela para poder sembrar de ahí en nuestro campo, ¿no? Eso es básicamente. Y en el caso de polillas, el manejo de los almacenes es fundamental, ¿no? Todo almacén debería estar adecuadamente tarrajeado, igual techos, paredes, deben ser en ese tipo de ambientes el almacenamiento de la papa, ¿no? La papa no debe estar en contacto con el suelo, sino sobre tarimas. Luz difusa, como han visto en la presentación, pero básicamente eso, ¿no? Porque hemos tenido casos, en el caso de control de las polillas, en donde hay almacenes que realmente son de adobe, qué sé yo, y la plaga se ha mantenido y ha persistido durante el tiempo. Ha sido muy, muy difícil erradicarla de ahí, ¿no? Entonces, eso básicamente en el caso de la polilla de la papa, ¿no? Ingeniero, nos consultan también, ¿dónde el productor puede obtener semillas certificadas? Ya, a ver, la semilla certificada puede obtenerla de línea, o también hay un listado de semilleros o de los productores de semilla en Senasa que podríamos habilitarlo o ponerlo a disposición de repente del público en general. Pero si es que en las zonas no hubiera semillas certificadas, como le digo, podemos organizarnos y habilitar zonas en las partes altas de nuestras comunidades para la obtención de semilla para toda nuestra zona. Para ese tipo de casos podemos contar con el apoyo de LINIA o con el apoyo del SENASA para la orientación técnica en cuanto al manejo de esas áreas semilleras, ¿no? Para que abastezcan a todo nuestros campos. Lo que sí, como reafirmar, no debemos usar semilla que viene de partes más bajas hacia nuestra parcela, ¿no? Menos de mercados o tiendas que nos puedan vender, ¿no? Bueno, el audio, ahora sí, nos dice, ¿qué remedio orgánico podemos usar para cuidar las plagas de nuestras papas? En general, los remedios orgánicos, básicamente, es el buen manejo. Para lo que es plaga de la papa, es el buen manejo del suelo, una buena fertilización, un buen drenaje. Eso nos garantiza vencer mucha de las plagas, ¿no? Pero eso sí, hay plagas, como le decía, la rancha, que definitivamente sí dependen de condiciones medioambientales que nosotros no manejamos, y que, si es que por más orgánicos que sea, de todas maneras nos va a golpear. Entonces, pero lo que sí podemos hacer es hacer un uso racional de los plaguicidas que están a disposición de todos nosotros, ¿no? Una aplicación organizada, preventiva y adecuada, no como les contaba, como los productores de ciertas zonas en donde aplican hasta que la planta esté azul, ¿no? Hasta ahí no, o sea, hacer aplicaciones realmente adecuadas para lo que es el control de esta plaga, ¿no? Que es la más importante. Ingeniero, nos consultan acá por interno, ¿qué relación hay entre las escuelas de campo y el manejo integrado de plagas? Ya, a ver. El manejo integrado de plagas es una estrategia que involucra diversas acciones. Es decir, antes, por ejemplo, decía, para controlar una plaga necesitas tantos mililitros de tal producto. Se acabó, ahí termina, ¿no? El manejo integrado no se va sobre una sola alternativa. El manejo integrado involucra varias alternativas.
involucra primero la evaluación de la plaga, evaluación del cultivo, evaluación de las condiciones de fertilización del suelo, las condiciones culturales. Sobre eso, comenzar a determinar ciertas alternativas de manejo cultural, manejo orgánico, manejo biológico, y finalmente, lo que se busca es que al final la última alternativa sea el control químico, eso sí. Es necesario de todas maneras en en la mayoría de los casos a veces es necesario, es la única alternativa que tenemos, pero ese es el manejo integrado, ¿no? Las escuelas de campo, la escuela de campo es una metodología de aprendizaje. La escuela de campo no solamente sirve para lo que es el manejo integrado, sino puede servir para cualquier otro tipo de actividad que nosotros queramos llevar a cabo. Es una metodología que involucra, primero, un diagnóstico rural participativo. Es decir, el facilitador en este caso es el que llega a una zona y hace un diagnóstico rural participativo. En base a todo el compromiso, la relación con los productores, establece o determina cuáles son los problemas en el cultivo, en la comunidad, ¿no? A veces uno va y dice, tengo problemas de mi cultivo, pero en realidad no es el problema del cultivo, sino de repente es un problema pecuario, ¿no? Que está relacionado con el cultivo, pero en general el problema principal es un problema pecuario. En el diagnóstico rural participativo sale eso, es como una radiografía. A partir de ahí uno establece una currícula de trabajo. Pues la currícula de trabajo va desde el inicio de la campaña hasta el final de la campaña. En el caso de la papa, si es que sale que tenemos que hacer una escuela de campo en papa, va desde la obtención de la semilla hasta el almacenamiento del producto. O sea, no es como una capacitación que uno le pone un PowerPoint al productor o va a dar una charla y le entrega unos formatos. No, nosotros acompañamos al productor desde la obtención de la semilla, la preparación del terreno, hasta todas las etapas del cultivo, hasta el almacenamiento en sí del producto, en el caso de papa, y listo, ¿no? Hasta ahí. Entonces vemos y sacamos al final, en base a nuestra estrategia, cuáles han sido los beneficios de llevar a cabo un manejo integrado, ¿no? En el caso del cultivo de la papa. Ingeniero, para finalizar esta pregunta, ¿cuánto dura esta escuela de campo con el tema de manejo integrado de plagas? Ya, a ver, la escuela de campo dura toda la campaña del cultivo, ¿no? Dependiendo de la zona. Es decir, justo acá tengo un pequeño cuadro, estoy viendo acá, por ejemplo, prácticamente el cultivo de la papa se siembra en casi todo en nuestro país, se siembra en diversas regiones, se siembra a lo largo del año. Básicamente la campaña más importante es la que se da de septiembre a diciembre. Entonces nosotros estamos preparando nuestra escuela de campo de repente en agosto, que es la presiembra, ¿no? Entonces la presiembra organizamos a los productores. Tenemos una parcela demostrativa, hacemos el diagnóstico rural participativo, comenzamos a llevar la escuela de campo hasta la cosecha que se da al siguiente año, más o menos en mayo, junio, por ahí está dándose. Entonces, todo ese periodo nosotros los acompañamos en un proceso de aprendizaje, ¿no? Ellos aprenden de nosotros, nosotros aprendemos de ellos. O sea, es una retroalimentación de ida y venida. No es que el ingeniero va y dice, esta es la solución. No. Entre todos encontramos la solución a la problemática de nuestro cultivo, ¿no? Una pregunta más, si un productor quiere ser partícipe de estas escuelas de campo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bien, un productor de este cultivo, de cualquier otro, que quiera sumarse al trabajo del SENASA en las escuelas de campo u otras acciones, ¿no? que involucren inocuidad animal, lo que sea, tiene que acercarse a la dirección ejecutiva del SENASA de su localidad, al CTD o tomar en contacto con cualquier profesional o técnico que encuentre. Normalmente en el Perú el SENASA está presente en todas las provincias, en todos los distritos. Siempre va a haber alguien, o un médico veterinario, un biólogo, o un agrónomo, o un técnico agropecuario al cual puede acercarse y pedir información al respecto, con quién poder coordinar para hacer una charla, una capacitación o algún pedido que quieran para lo que es la mejora de nuestra productividad
en todos los aspectos del sector agrario. No hay problema eso. Con cualquier profesional o técnico puede contactarse para involucrarse en las escuelas de campo de papa o en cualquier otra iniciativa que tengamos dentro del sector productivo, ¿no? Muy bien, ingeniero. Hemos finalizado la ronda de preguntas. Agradecemos a todos nuestros participantes en redes sociales que han participado, nos han dejado sus consultas. Le agradecemos a usted por esta interesante charla. Y bueno, a nuestros participantes no se olviden que si quieren recibir mayor información del SENASA, pueden seguirnos en nuestras plataformas digitales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, y en nuestro canal de YouTube también estará en la biblioteca de videos la charla que se llevó a cabo el día de hoy. Bueno, les agradecemos nuevamente su participación y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniero Ricardo. Gracias a ustedes.